que tiene esa bendición para nosotros a través de sus siervos. Somos utensilios que somos, Padre, bendecidos para que el Padre de gloria se manifieste a través de nosotros. Señor Jesús, bendice, Padre amado, a tu siervo. Precioso Jesús, Padre amado, todo su ser, que sus labios, Padre amoroso, sean, Padre amoroso, tus labios, Señor Jesús. Padre bendito, y que tú seas, Padre amoroso, el que obre, Señor, Padre amado, en la palabra, Señor, que va a salir, Señor, de tu siervo que has puesto en su corazón, y vaya, Señor, al sentido de aquellos que la van a recibir. Padre amado, los corazones y mentes, Padre amado, prepáralos en tu precioso nombre, y unge, precioso Jesús, todo su ser con tu presencia, en el precioso nombre que es sobre todo nombre. Úsalo, Señor, es el instrumento, Señor, que tú, Padre amado, has levantado para la base de tu gloria este día, Señor Jesús, en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Así como está de pie, le vamos a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y si usted tiene necesidad, hermano, de ir al baño, pues vaya, y si no, trate de soportar este tiempo o aguantar este tiempo, hermano, de la palabra. Amén, porque en veces andamos, hermano, de un lado para otro, y eso pues se mira mal en la casa de Dios. Amén. Así es de que puede ser, hermano, que nosotros escuchemos algo que nos incomoda, y esa sea la razón por la que nos levantamos, o incluso hasta nos podamos ir de la casa de la casa de oración. Y delante del hombre, el hombre no tiene el poder de hacer nada, pero delante de Dios es una irreverencia grande para el Señor. Amén. Cuando el hombre hace esas cosas. En el libro de los Hechos ya está ahí, capítulo 6. Ok, en el capítulo 6 de los Hechos dice así la palabra. Vamos a leer algunos versos, quizás hasta el 5. Vamos a leer hasta el 5, ¿ok? Dice así la escritura, en el nombre de Jesús. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En el verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y en el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hasta ahí nada más vamos a leer. Tome su asiento y vamos a iniciar, hermano, esta enseñanza. No sé si recuerda que íbamos a tener a lo mejor 2 o 3 enseñanzas sobre este tema. Hoy en esta tarde, hermano, quisiera compartirle la palabra con el mismo tema. Va a ser bajo el mismo tema, pero le agregué un poquito al tema. En la otra ocasión era ministerios divididos. En esta ocasión va a ser un ministerio dividido, es un ministerio incompleto. ¿Ok? Entonces, si usted se fija lo que leímos ahí en el libro de los Hechos, no sé, usted, hermano o hermana que está aquí, no sé qué alcance o qué alcanzó a apreciar en esta escritura que leímos en el libro de los Hechos. Al estar leyendo yo la palabra, hermano, en este capítulo 6 de los Hechos, me di cuenta que es muy importante
que el ser humano, ya sea el hombre o la mujer que trabaja en alguna área para Dios, es indispensable que el hombre o la mujer sea llena del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es algo, hermano, que, como le decía en la otra ocasión, eso es algo que en muchos lugares se ha descuidado. Y por eso es que hay más problemas de los que debía de haber en las congregaciones. Porque estamos hablando de personas que pueden estar dentro de un ministerio trabajando en alguna área en la congregación y no estar lleno del Espíritu Santo, no ser guiado por Dios, pues eso acarrea muchísimos problemas. Tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos hacia las personas. Prácticamente el pastor tiene que hacer lo que las personas quieren para que las personas estén contentas y felices. Pero cuando verdaderamente nosotros entendemos a qué hemos sido llamados, dice la palabra, hermano, que nosotros fuimos llamados a servir. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros fuimos llamados a servir, yo en la otra enseñanza ponía un ejemplo de que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos. Llegamos a nuestro trabajo y nosotros no elegimos qué vamos a hacer en ese día que llegamos a ese trabajo. Entonces nosotros llegamos y estamos a disposición del patrón de lo que él nos diga. En muchas ocasiones hay días que salgo yo del trabajo más cansado de andar caminando que de trabajar. Y ya me dicen, ve para allá, y a los 5 o 10 minutos me dicen, ve para allá, y así ando todo el día. Y salgo de mis pies bien cansado, y no hice prácticamente nada. Entonces, quiero decirle esto, ¿sabe por qué? Porque cuando yo no conocía del Señor, hermano, cuando trabajaba yo y pasaba esto, a mí me incomodaba mucho eso. Yo maldecía y decía cosas que usted no se imagina, a lo mejor usted mismo las dijo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese problema, el ser humano tiene ese problema, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, para nosotros, ahora en las cosas de Dios entendemos, la palabra de Dios nos enseña y dice que nosotros tenemos que ser obedientes y humildes con nuestros amos, con nuestros patrones. Y nos da la razón, hermano, por qué tenemos que actuar de esa manera. Ahora, la pregunta es, una persona que no está llena del Espíritu Santo no puede tener ese comportamiento con un patrón. No lo puede ni lo podrá hasta que esa persona no esté sometida a lo que es la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Cuando esa persona está llena del Espíritu Santo, esa persona entonces no tiene ningún problema para obedecer. El problema que yo tenía antes para obedecer, ahora no lo tengo por la gracia de Dios. Ahora, como le digo, si en veces hasta el patrón me pide perdón o me pide disculpas porque ya me puso allá 10 minutos y ya me movió para acá, y en veces me pide disculpas y me dice, discúlpame por andar. Le digo, no, pues tú eres el que pagas, tú eres el patrón. Si me traes caminando todo el día, pues, ¿qué voy a hacer? Tú eres el que mandas. Entonces, no sé si usted que trabaja ha tenido que vivir esta situación, pero si no la ha vivido, la va a tener que vivir. Entonces, miramos el capítulo 6 de los Hechos, hermanos, y si usted se fija, dice la palabra que hubo murmuraciones, o en otras palabras, hubo quejas de los griegos contra los judíos. Y la razón era porque las viudas de ellos no eran atendidas como las viudas de los judíos. O sea que allí había ciertas preferencias. Y los griegos pues ahora pues dijeron, oye, pues si ya somos uno en el Señor, ¿por qué hay esas diferencias? Y eso regularmente pasa en las congregaciones y hay quejas.
Y ¿sabe por qué hay de este tipo de quejas? Porque las personas que están al frente muchas de las veces no están ejerciendo el trabajo correctamente. Entonces, para esto dice la palabra que los discípulos escogieron a 7. Si usted se pregunta, ¿por qué 7 y no 8? ¿O por qué 6? ¿O por qué no 6? Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el número 7 es el número de la perfección, es el número de Dios, el 7. Y dice que escogieron 7 varones para atender las mesas. Si usted se da cuenta, analice la parte que está leyendo y mire que los 7 varones que ellos escogieron no fue para predicar la palabra, fue para atender las mesas. Entonces, ahí es donde nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, miramos y entendemos y decimos, ¿qué tan importante es que la persona que va a hacer un trabajo para Dios o que está trabajando en la obra de Dios esté llena del Espíritu Santo? Porque oiga hermano, para servir una mesa, usted y yo dijéramos, ¿por qué tiene que estar la persona llena del Espíritu Santo? Y la respuesta es porque hubo quejas y no se estaba haciendo el trabajo debidamente, o no se estaba haciendo el trabajo con justicia. Entonces eligen a los 7 varones. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a actuar justamente. Entonces, allá había personas que estaban haciendo ese trabajo y no lo estaban haciendo correctamente. Por eso es que eligen a 7 personas, pero no como las que estaban trabajando antes, sino eligen a 7 personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos ya no querían tener el mismo problema. No iban a poner a gente inmadura o a gente que tuviera preferencia por ciertas personas o por ciertas viudas, sino que sabían ellos que eligiendo a estas personas llenas del Espíritu Santo iban a operar debidamente, justamente. Ahora, si usted y yo analizamos el punto, decimos, si para atender las mesas buscaron personas llenas del Espíritu Santo, ahora imagínense para un ministerio. Ahora imagínense para tocar en el ministerio. Ahora imagínense para cantar en el ministerio. Ahora imagínense para predicar la palabra. Ahora imagínense para ser un ministro, un diácono o un pastor. O sea, si para servir las mesas es importante que la persona sepa lo que está haciendo, ahora lleva el punto a un nivel más elevado, donde prácticamente vas a tener que trabajar en un punto más delicado. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar un poquito al tema. Un ministerio dividido es un ministerio incompleto. ¿Y por qué la palabra dividido? No es que el hermano, el pastor, el hermano Sergio, el hermano Efraín y yo, hermano, estemos divididos. No es el punto. El punto ministerio dividido es porque cuando nosotros no le servimos a Dios o le servimos a Dios a medias, estamos divididos. Y el Señor dijo, el que no es conmigo. Cuando el Señor dice, hermano, en su palabra, el que no es conmigo, Él no está poniendo la palabra en un término a medias. Él está diciendo, el que no es conmigo, completamente. Nosotros conocemos el 50%, 75%, pero cuando nosotros decimos 100%, alcanzamos a entender que lo es todo o no es nada. Entonces, cuando el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí, se está refiriendo es que si nosotros tenemos un ministerio, pero le servimos a Dios o servimos a la iglesia cuando es tiempo de servicio, cuando nos toca ministrar en cierta área, pero cuando estamos fuera de este lugar, nosotros participamos del pecado, de las cosas del mundo. Eso significa que nosotros tenemos o estamos llevando un ministerio dividido, estamos divididos, estamos partidos.
entre Dios y el mundo. Ahora, ¿por qué este tema, hermano? Porque fíjese, el hermano Sergio, ahorita el pastor estaba diciendo, todo es a su tiempo. Dios tiene todo el control. ¿Por qué? Porque miren, ahorita ya hay hermanos aquí preparados. Dios está preparando a hermanos y a hermanas. No cree, hermano, no crea usted que de aquí a 15 o 20 años vamos a estar aquí los mismos. No. De aquí, de este lugar, van a salir pastores. De este lugar van a salir personas que van a ir a ministrar a otro lugar, porque estamos aquí porque Dios nos está preparando. No sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos en el lugar que vamos a estar, pero como dijo el pastor, así dice la palabra, todo es a su tiempo. Pero si nosotros no nos afirmamos aquí en este lugar que estamos aprendiendo, nosotros vamos a ir a hacer algo que pudiéramos haber aprendido. Entonces, para tomar un lugar o un ministerio, o para que Dios ponga un ministerio en tus manos, es porque Dios ha confiado en ti. No creo que Dios va a poner un ministerio en cualquier persona. Dios ha confiado en usted y ha confiado en mí. Si nosotros quedamos mal o fracasamos, no es porque Dios se haya equivocado. O sea, Dios no se equivoca. Dios pone tu confianza plena en ti y Él sabe que lo puedes hacer. Él sabe que puedes sacar adelante lo que está poniendo en tus manos. Un talento, un don. Él sabe que tú lo puedes llevar a cabo, pero si usted y yo fracasamos, no es porque Dios se haya equivocado. Es porque usted y yo no pudimos o no quisimos comprometernos más que nada con ese trabajo o ese ministerio. Y es por eso que es importante que yo y usted, en la área, hermano, en la área que estamos trabajando, en la área que usted está trabajando, diga, no, pues es que yo ahí arriba nomás toco la lluvia, nomás, o me encargo de ponerle las pilas a los micrófonos, pero ya estás haciendo algo. Yo no estoy allá arriba, yo soy el único que limpia los baños allá. Es que estás haciendo algo. Algo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo con amor, o si no lo estás haciendo con agradecimiento, pues nada de lo que tú hagas va a servir. Nada de lo que yo haga va a servir. Tenemos que entender, hermano, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor. Ahora, usted, hermano, que está sentado allí, mire en la área que usted está trabajando para Dios, mire lo que Dios ha puesto en su mano. Mire lo que Dios ha puesto en su mano, lo que Dios ha puesto en mi mano, y hasta dónde hemos nosotros llevado eso que Dios ha puesto en mi mano. Muchas de las veces nos andamos preocupando porque la vida espiritual de alguien no anda bien y queremos arreglar la vida espiritual de alguien más, cuando tenemos que empezar por nuestra vida espiritual. Tenemos que mirar cómo andamos nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando entendemos que hemos sido llamados a servir, dice la palabra que tenemos que prepararnos. ¿En qué sentido nos tenemos que preparar? Tenemos que, ya miramos la otra enseñanza, el Señor Jesucristo fue bautizado, hubo una señal de que Él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en una plenitud en su madurez. Hablamos también que nosotros tenemos que ser bautizados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y para nosotros trabajar en alguna área, o en algún ministerio, tenemos que estar plenos o tenemos que estar maduros espiritualmente hablando. Y la pregunta sería para nosotros, ¿qué tan maduros estamos nosotros en la área que estamos trabajando? Pues es obvio, hermano, si usted y yo somos caprichosos, el capricho es una de las áreas que a nosotros nos dice que hay inmadurez en nosotros. Y es necesario que usted y yo
vayamos entendiendo, porque Dios nos llamó a servir. Ahora mire, usted está aquí ahorita en esta tierra, yo estoy aquí en esta tierra, a lo mejor usted está bajo mandato de su patrón o su patrona, lo que sea, y usted está obedeciendo órdenes. Pero a lo mejor en algunos años más para adelante, usted va a ser patrón o usted va a ser patrona y va a estar mandando a alguien. Entonces la palabra de Dios dice que para que nosotros seamos buenos maestros, tenemos que aprender a ser primeramente buenos discípulos. Entonces un maestro no se puede elegir a sí mismo, Dios lo va a elegir. Pero cuando Dios elige a un maestro, hermano, cuando Dios mira que esa persona es un verdadero discípulo que está dispuesto a aprender. Ahora, en el estado de maestro, cuando ya Dios ha elevado al hombre, cuando ya el hombre siente o mira que está en un lugar especial, muchas de las veces el maestro cierra su corazón y ya no permite que un alumno le enseñe. Y ese es el fracaso de cualquier maestro, de cualquier persona que enseña. Cuando piensa que ya lo sabe todo, ahí empieza a fracasar. Nunca vamos a dejar de aprender, hermano, nunca vamos a dejar de aprender. Y sobre todo, hermano, este tema no es hermano, porque no estamos haciendo un buen trabajo. Estamos, por la gracia de Dios, trabajando, estamos esforzándonos para hacerlo mejor, pero ciertamente sí alcanzamos a mirar que hay muchas áreas que tenemos que mejorar. Y cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de todo el ministerio. Hay muchas áreas en las que podemos mejorar aún todavía más. Ahorita hay algunos hermanos que han sido llamados al ministerio, y yo creo que el pastor lo llamó porque miró algo en ellos. Miró un compromiso, miró un deseo de servirle, miró algo que puede ser útil para la obra de Dios. Pero cuando se le llama a alguien que se mira que tiene el talento o el don, muchas de las veces nosotros podemos decir, es que el pastor se equivocó. No, es que muchas de las veces el hombre se puede equivocar. Ciertamente los pastores se equivocan. Pero es que en el sentido, hermano, de que Dios está guiando al pastor, Dios le está permitiendo mirar qué persona puede ser una bendición en cierta área para la obra de Dios. Entonces, cuando el pastor pone cierta confianza en la persona y la persona queda mal o fracasa en esa área, no podemos decir, es que el pastor puso a alguien y el pastor se equivocó. No, es que si te dan la oportunidad es porque algo están mirando en ti. Si te llaman aquí a orar por la ofrenda es porque saben que tú puedes orar por la ofrenda. Si te ponen allá afuera a limpiar la yarda, a soplar la yarda, a sacarle zacate, es porque saben que puedes hacerlo. Si nos ponen a limpiar los baños es porque saben que podemos hacerlo. Ahora, una cosa, hermano, es saber que podemos hacer las cosas, y otra cosa muy diferente es querer hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Esa es la gran diferencia, por lo cual hay muchas decadencias en todos los ministerios. Y no nomás aquí en esta iglesia, o sea, en todas las iglesias. Ahorita, en las iglesias, hermano, pues miramos que la gente es disciplinada, la gente es incitada a servirle a Dios. ¿Y qué hace la gente, hermano? La gente opta por irse a otro lugar. Si ponemos un ejemplo aquí en la tierra, muchas de las veces nos vamos del trabajo porque nos exigen, porque nos mandan, porque nos ponen allá, porque ya nos mandaron por allá y ya me enfadé de este trabajo. Llegamos al otro trabajo y es lo mismo, porque se trata de un lugar donde nosotros llegamos como empleados y no tenemos la potestad de hacer lo que a nosotros nos plazca.
Esperemos el momento, hermano, en que Dios nos ponga en ese lugar, y entonces va a ser diferente. Mientras estemos bajo el mando de alguien, lo que dice la palabra de Dios es que tenemos que obedecer. Tenemos que someternos. Ahora, yo creo que los que estamos aquí, los jóvenes y nosotros los adultos, sabemos que es una invitación que va en contra de Dios. Imagínense que en ese momento el pastor le dijera: ¿saben qué, hermanos? Tenemos un evento donde queremos que ustedes se relacionen un poquito más con la palabra de Dios. Los miércoles no tenemos ninguna actividad. Los esperamos aquí a las 7. A las 7 para tratar de compartir, de que participen ustedes leyendo, posiblemente explicar un texto o algo. Queremos mirar que se desarrollen un poquito más. Y puede venir, hermano, puede venir cualquier cosa, muchos pretextos van a salir. Y uno de los pretextos que pueda llegar a salir, hermano, es: el pastor piensa que yo tengo todo el tiempo para estar allá. Pero si usted se fija, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el proyecto, hermano? La intención. Porque todo lo que nosotros hacemos, hermano, tiene una intención. ¿Cuál es mi intención, hermano, de traer esta enseñanza? ¿Cuál es mi intención de traer esta palabra para todos los que estamos aquí? Tiene que haber una intención. Si la intención es de hacerlo sentir mal a usted porque está haciendo algo mal, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. No es mi intención traer la palabra de Dios para hacerlo sentir mal. Mi intención es de traer la palabra para que yo y usted mejoremos en lo que estamos haciendo para Dios. Si no ha sido responsable en lo que Dios le ha dado en su mano, empiece a ser responsable en lo que Dios le ha dado a su mano. Si no ha sido humilde para acatar las órdenes del mayordomo que está enfrente de usted, que es parte de la ayuda que Dios ha puesto para su vida espiritual, empiece o trate o pídale al Señor que le dé un corazón humilde. Porque va a ser difícil que si usted y yo no tenemos un corazón humilde, va a ser difícil que, pues el pastor, ¿quién es? ¿Qué cree que es mi papá? Ni mi papá me manda a hacer eso, ni mi papá me dice esto, ni mi mamá me dice esto. ¿Qué se ha creído el pastor? Es que cuando estamos hablando, hermano, de las cosas de Dios, cuando estamos hablando de las cosas de Dios son más elevadas que las cosas que tenemos en la casa, que las cosas en las que nosotros participamos en la casa. No le estoy diciendo que no es importante nuestro padre, nuestra madre, no, sí es importante. Todo lo que nos rodea en nuestra casa es importante, pero cuando ya llegamos a trabajar directamente para la obra de Dios en alguna área, hermano, eso es de responsabilidad. Eso es de ser responsable. Mire lo que pasó con los que él repartió los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. El que le dio 5 los multiplicó, los duplicó. El que le dio 4 también. Pero el que le dio 1 lo escondió. Y Dios le reclamó por lo que él le dio. Entonces, mire, usted dijera: pero es que fue un talento, pero es que lo que Dios te pone para ti es poco, pero para Dios es grande. Para Dios es importante, hermano, lo que tú estás haciendo. No nos pongamos a pensar: es que yo allí no estoy predicando, es que yo allí no estoy haciendo nada. Es que ya Dios puso algo en ti y en mí, y eso Dios nos lo va a pedir a cuentas. Dios nos va a llamar un día a cuentas y me va a decir: yo te puse eso en tu mano. Pero en vez de trabajarlo, en vez de ejercer y multiplicar lo que yo te puse, lo escondiste. Y dijera usted, hermano: pero ¿cómo lo voy a esconder? Hermano, cuando nosotros recibimos algo del Señor y no trabajamos en ello, prácticamente lo estamos escondiendo. Estamos menospreciando lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Mire, muchas de las veces no apreciamos lo que Dios ha puesto en nuestra mano, lo que Dios nos dio en bendición, que son nuestra esposa y nuestros hijos. A veces no alcanzamos a apreciar. ¿Sabe cuándo alcanza a apreciar el padre o la madre? Cuando ya no tiene el hijo. ¿Sabe cuándo alcanza a apreciar el hijo? Cuando ya no tiene el padre o la madre.
alcanza a apreciar lo que tenía, alcanza a mirar que estaba bendecido. Cuando hay una separación en un matrimonio, hay una separación porque obviamente no se pueden llevar, pero en el momento de que hay esa separación, empiezas a mirar la importante que era esa persona para ti. En muchas ocasiones esas relaciones se quiebran de tal manera que ya no hay solución. Ya no hay arreglo para esas relaciones. Y alcanzas a mirar y decir, mira lo que tenía yo, pero no supe apreciarlo. No supe cuidarlo. Por eso es necesario, hermano, que entendamos que aún en nuestro matrimonio estamos trabajando algo para Dios. Mire, la palabra de Dios dice que las mujeres son como un vaso frágil. En vez de nosotros con una palabra podemos lastimar a una mujer. Y las mujeres también, hermano, más cuando no nos echan lonche. Nos vamos lastimados y con hambre. Amén. Lo bueno, hermano, que estamos en un país donde a cada esquina hay un 7-Eleven o alguna tienda para comprar. Pero no, hermano, eso no le quita ningún tipo de valor a la mujer, ¿ok? Entonces yo miro que mi esposa se quiere levantar a hacerme lonche, le digo, no, así está bien, porque yo miro que a veces el niño no la deja dormir y pues va a llegar el tiempo, en que vas a poder dormir bien y entonces sí, hacer tu trabajo. Ahorita tómate vacaciones. Amén, pero eso obviamente tiene que ser, hermano, por amor. No podemos hacer tampoco poder obligar a alguien. Eso tiene que ser por amor y agradecimiento, que tiene que haber mutuamente en los matrimonios. Amén. Y ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. Entonces, mire, hermano. Ahora, mire. Aquí viene lo bueno. Aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque usted dice, yo estoy trabajando en cierta área, no considero que sea tan importante, pero recuerde que todo lo que hacemos para Dios es importante. Mire, le voy a invitar que vaya al libro de Levíticos. Ahí vamos a iniciar. Levíticos capítulo 19. Capítulo 19, verso 15. ¿Ya estamos ahí? Levítico 19, verso 15 dice la palabra, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, mire, hermano, ahí vamos a parar, ahorita vamos a ir al libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel recibió una enseñanza de parte de Dios a través de Moisés, diciéndole el Señor, hermano, a Moisés cómo debería de comportarse el pueblo. Esta enseñanza no fue exactamente para los líderes, esta enseñanza fue para todo el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces no estamos ministrando nada en la iglesia. Puede ser 2 hermanos, 2 hermanas. No hay ningún ministerio que estén ejerciendo en la iglesia, pero puede surgir algún problema. Y ese problema, dice la palabra, que tenemos que juzgarlo. No a la persona, tenemos que juzgar las cosas y mirar de qué manera vamos a poder arreglar ese problema. Entonces, hay personas que no tienen la capacidad de hacer esto y viven en van a la misma iglesia e incluso pueden estar sentados allí a un lado del otro, pero hay conflicto entre personas. Y eso es lo que Dios está tratando de alertar al pueblo de Israel. Estaba diciendo que no hiciera injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
Y en el libro de Deuteronomio, vaya al libro de Deuteronomios capítulo 16, verso 18. Y prácticamente, hermano, es la misma enseñanza que le da el Señor al pueblo de Israel. Pero aquí en el libro de Deuteronomio ya se eleva un poquito más, porque ya aquí hace mención de personas que tenían un cargo y que estaban al frente del pueblo. Deuteronomio capítulo 16, verso 18. ¿Ya lo tiene? Dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, si usted se fija, lo que leímos en el libro de Levíticos, pasamos al libro de Deuteronomio y la palabra allí especifica a personas que iban a estar al frente del pueblo, personas que Dios eligió para que estuvieran al pueblo, enfrente del pueblo. ¿Por qué le dice el Señor, hermano, que no hicieran injusticia? Mire, en el pueblo de Israel pasa lo mismo que pasa ahorita en la actualidad. En todas las iglesias hay conflictos, en todas las iglesias hay peleas, en todas las iglesias hay diferencias entre hermanos y entre hermanas. Pero, ¿por qué razón el Señor ponía personas enfrente? ¿Por qué Dios preparaba a ciertas personas, a siervos, a jueces, a reyes, a profetas? ¿Por qué los ponía enfrente del pueblo? Porque Dios sabía que el hombre es dado a estas cosas. Entonces Dios preparaba a personas para cuando se suscitara un problema, ellos tenían que ir con el juez. Ellos tenían que ir con el rey, ellos tenían que ir con el profeta, ellos tenían que ir con el apóstol, con Pablo, con Pedro, después. ¿Por qué? Porque ellos eran los mediadores aquí en la tierra. El espíritu que obró en el Señor estaba obrando en Pedro, estaba obrando en Pablo. Y ellos tenían el ministerio de la reconciliación que miramos la semana pasada. Entonces, cuando a Pedro se le presentaba un problema, ellos no, aunque ellos escucharan que la parte, hermano, la otra parte estuviera mal, ellos no podían obrar. ¿Por qué? Porque al hacer o darle el veredicto a la persona que tenía la verdad, era separar. Entonces, los apóstoles, los profetas, los reyes siempre trataban de hacer las cosas, operar como hubiera operado Dios en ese caso. ¿Se acuerda cuando le trajeron la mujer adúltera al Señor? Dice la palabra que la encontraron en el acto del adulterio. Los que lo traían sabían que tenía que ser apedreada, pero como el Señor ya traía ese ministerio de la reconciliación, lo que hizo el Señor simplemente es abrió la conciencia del pueblo y les dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, el ministerio de la reconciliación allí empezó a operar en esa mujer. ¿Por qué? Porque no la condenó, le perdonó, y así mismo el Señor a la misma vez le habla a los religiosos y les dice: pero ustedes van a matar a una pecadora y ustedes también son. Entonces, ¿qué hacemos? El perdón aquí está tanto para ella como pecadora, como adúltera. Ahí está el perdón para ustedes también. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse. Ellos tiraron la piedra por el temor, que ellos se miraron descubiertos, pero no crea que lo hicieron en un sentido de decir: Señor, o cayeron de rodillas ahí diciéndole: Señor, es verdad, nosotros también somos pecadores, perdónanos a nosotros también. Entonces, por eso es que el Señor, hermano, era venerado, y por eso es que el Señor lo miraban que Él hacía justicia. Aún mirando lo que Él hacía justicia, siempre trataba el pueblo de tentarlo para hacerlo caer en un error. Y eso es
lo que pasa aquí en la tierra. Mire, aquí en la tierra tenemos jueces, aquí en la tierra tenemos policías, aquí en la tierra tenemos gobierno, un gobierno. Y está el gobierno aquí ¿para qué? Para imponerse ante toda injusticia del humano. Hay reglas, hay reglas que tiene aquí el gobierno, y cuando nosotros quebrantamos esas reglas, pues somos castigados. Somos castigados, ¿por qué? Porque estamos quebrando las reglas. Y ahora, ¿para qué son las leyes? La pregunta es, ¿para qué son las leyes? ¿Para mal de nosotros o para bien de nosotros? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿para qué son las leyes? ¿Para bien de nosotros o para mal de nosotros? ¿Para qué es la invitación a usted que está aquí, o usted que está ministrando en algún área de aquí de la iglesia? ¿Para qué crees que es la invitación para ti cuando te decimos ven a la oración? ¿Crees que tú es para mal para ti? Ahora, ¿por qué cree usted, hermano, que el Señor puso a alguien? ¿Por qué cree que el Señor puso un pastor, puso un siervo aquí, y puso personas que estén a su lado para que le ayude? Muchas de las veces yo puedo decirle a usted, hermano, venga a la oración, no se quede en su casa. Más si usted tiene un ministerio, venga, sea un buen ejemplo para alguien más. Y usted puede decir en su corazón, pero el hermano Miguel ni es el pastor. Oye, hermano, estoy en el mismo propósito que está el pastor. Si usted no se ha dado cuenta, estoy en el mismo plan. Si usted escucha una invitación del hermano Fraín, del hermano Camilo, hermano Antelmo, del hermano Francisco, ahorita mire, por gracia nosotros estamos aquí. No hay diferencia entre nosotros. Pero muchas de las veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Es que mientras no me diga el pastor, yo no hago nada. Entonces cuando estás tú en tu trabajo, cuando tú estás en tu trabajo y tu patrón se va y se queda el mayordomo allí, entonces no obedeces a tu mayordomo porque el patrón no está ahí. ¿Es así como actuamos? Obedecemos al patrón. Obedecemos al patrón, obedecemos al mayordomo y al supervisor. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos están allí. Porque sabemos que ellos son autoridades allí en el trabajo. Y ese es un problema, hermano, en el cristiano. Que si no lo dijo el pastor, no cuenta. Ahora, la pregunta es para usted que está aquí en este lugar y que tiene un ministerio. ¿Cómo nos mira a nosotros? Esa es la pregunta directa para usted. ¿Cómo mira al hermano Efraín? ¿Cómo me mira a mí? Aquí en este lugar. Si usted nos mira como nada, pues ya está un problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando para la obra de Dios. Y nunca le hemos invitado a hacer algo incorrecto. Nunca le hemos invitado a hacer algo que le perjudique en su vida espiritual. Todo lo que le hemos invitado es para que su vida espiritual sea prosperada. Y si usted tiene un mal concepto de nosotros, o está pensando, hoy en este día usted puede cambiar eso, y puede hacer que eso usted le esté privando de entender perfectamente la voluntad de Dios. Aquí, hermano, aquí nosotros no obligamos a nadie. Si usted se fija, es una invitación. Pero toda invitación que sea para tu bien, tómala en cuenta. No crea que yo me estoy promocionando porque no, o estoy buscando no, hermano, le estoy diciendo porque si nosotros no trabajamos correctamente, no vamos a crecer, no vamos a prosperar en nuestra vida espiritual. Ahorita está usted aquí, y imagínese que usted está aquí y hace lo que quiere aquí. Hace lo que usted quiere. El día que Dios lo ponga en un lugar y que la gente que tiene usted a su lado, los hermanos que tiene a su lado hagan lo mismo, usted no va a sentir el apoyo, no se va a sentir apoyado. Por eso es que es necesario, hermano, que el que recibe algo, o el que le es puesto algo en la mano, es porque Dios sabe que lo podemos ejercer. En el pueblo de Dios, hermano, cuando Moisés no estaba, desafortunadamente Aarón se desvió, pero cuando Moisés subía al monte a orar, a platicar con Dios, se quedaba Aarón.
Y Aarón era el representante allí de Moisés mientras él bajaba. No más que Aarón desafortunadamente se dejó manipular de la gente y cayeron en pecado haciendo el becerro de oro. Pero eso no fue culpa de Moisés, porque Moisés confiaba, sabía que Aarón podía hacer las cosas bien. Amén. Miren, en el libro de los Proverbios, ya vamos a terminar. En el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 1, dice: el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Y aquí le voy a leer algo que yo escribí aquí, mire. De una de las cosas que percibimos en el libro de Lucas es que si se dan cuenta, el Señor caminaba practicando justicia, no lo podían negar, pero a pesar de eso querían hacerle caer porque le tenían envidia. Entonces, si usted se fija, el Señor caminaba haciendo milagros, Él hacía muchas cosas y los religiosos empezaron a envidiarlos porque ellos no podían hacer. Miraban que el Señor solo hacía multitudes de milagros y ellos no podían hacer prácticamente nada. A ellos se les empezó a ir la gente de sus manos porque empezó a predicar el Señor. Dice la palabra que Él predicaba como quien tenía autoridad. Ahora, ¿qué es la autoridad de una persona que predica la palabra? La autoridad es predicar recio, predicar fuerte, a regañar. Eso no es autoridad. Es predicar, hermano, la palabra, hacer justicia, y sobre todo es poner por obra lo que predicas. Eso es autoridad. Si tú predicas, y por muy bonito que prediques, pero no pones por obra lo que tú predicas, entonces no tienes autoridad. No tienes respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque estás hablando al aire, porque no hay un respaldo de parte de Dios, porque Dios te está mirando. No es que la palabra que tú predicas no pueda hacer efecto. La palabra es poderosa, pero tú no tienes autoridad de Dios, porque no te estás sometiendo a la palabra. Y eso es otra de las cosas. No importa en el lugar que tú estés trabajando para Dios, tú tienes que ser de los primeros que pongas por obra lo que tú sabes de Dios. Si yo estoy aquí y vengo nada más cuando predico, pues no va a ser de muy beneficioso para mí ni para usted. Tiene que haber un compromiso, hermano, de nosotros. No importa, hermano, no importa en qué área estés trabajando para el Señor. Es importante que entiendas que Dios ha puesto algo en tu mano y Él confía que eso que ha puesto en tu mano tú lo puedes multiplicar. Tú lo tienes que multiplicar. Con esfuerzo, con sacrificio, y tú puedes llevar a nivel donde la palabra de Dios dice: el que en lo poco me es fiel, sobre mucho lo pondré. Entonces a lo mejor ahorita, miramos aquí al hermano Antelmo, que él estaba comenzando a compartir. Yo no sé los planes que Dios tenga para él, pero es posible que en unos pocos años el hermano llegue a estar al frente de una congregación. El hermano Camilo o el hermano Efraín o alguien de los hermanos pueda llegar a estar en un lugar de más responsabilidad. Entonces, estas enseñanzas, hermanos, para que usted y yo nos vayamos ciñendo el cinto y miremos que Dios está en serio, hermano, que Dios en verdad, Él ha confiado en usted. Él está confiando en mí. Él sabe que podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Él sabe que nos podemos comprometer más con el Señor. Él lo sabe porque Él no se equivoca. Él es un Dios perfecto, hermano. El Señor es un Dios perfecto. Y Él sabe que si algo lo ha puesto en usted, Él sabe que usted lo puede llevar a otro nivel. Pero la pregunta es, ¿está comprometido usted con Dios? Usted que toca, usted que canta, usted que predica,
¿estamos comprometidos realmente con Dios hasta donde Dios nos quiere llevar? ¿O nomás queremos estar allí por encimita, sin tomar un compromiso más allá de lo que estamos haciendo? Porque a lo mejor ahorita estás cantando ahí en el coro, pero no sé, en algún momento Dios te puede poner en un lugar como líder de un ministerio de alabanza completo. Y cuando nosotros vamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros vamos llenos de la presencia de Dios, cuando nosotros vamos con entendimiento, con determinación, con compromiso, la obra de Dios, hermano, donde quiera que tú te pares, ese lugar donde Dios te pone va a prosperar. Mire la vida de José. José es un ejemplo para nosotros. Todo lo que tocaba José, que dice la palabra de Dios, hermano, prosperaba. La pregunta para nosotros es: lo que usted y yo tenemos en nuestra mano, lo que Dios ha puesto en nuestra mano, ¿ha prosperado? Si no ha prosperado, es que algo está mal. Dios no ha fallado. Eso sí le puedo asegurar. Dios no nos ha fallado. La falta de compromiso quizás sea uno de los problemas que tenemos y no podemos estar en un lugar donde Dios nos quiere. En el libro de Lucas capítulo 20, verso 21, hermano, dice, la palabra dice, le preguntaron diciendo, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mire lo que los religiosos le decían a Jesús: sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Con qué? Con verdad. ¿Qué se le pide a una persona que se le ha dado el ministerio de la reconciliación? A nosotros se nos pide que no le añadamos y que no le quitemos. O sea, habla lo que está en la palabra de Dios, no le añadas ni le quites. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en veces le queremos añadir para ver si se convierte, o le queremos quitar para que no se espante. Tú habla la verdad, Dios se va a encargar de convertir las almas. Dios se va a encargar de tocar los corazones. Amén. Y en el verso 22 hay una pregunta, dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen de la inscripción? Le respondieron, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dar al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, dice, callaron. Ahora mire, en el libro de Marcos, de Marcos, capítulo 10, verso 25, dice la palabra, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Imagínense, hermano. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el Señor, el Dios creador, vino para servir y no para ser servido. Y no nomás eso, dice que puso su vida en rescate. O sea, entregó su vida por usted y por mí. Imagínense que yo y usted, hermano, tenemos algo en nuestra mano y lo estamos haciendo con mediocridad. Y lo estamos haciendo a medias. Y lo estamos haciendo a la mitad. Y cuando quiero lo hago, y cuando no quiero no lo hago. Y cuando quiero ser caprichoso lo hago, y cuando quiero estoy, y cuando no quiero me voy. Y cuando hay todas estas cosas en el ser humano, entonces Dios, el Señor, hermano, dice: no es que mi sacrificio no haya valido la pena, es que las personas no son agradecidas. Es que el ser humano no alcanza a entender lo que yo he hecho por ellos. La palabra de Dios dice que no hemos sufrido hasta la sangre. ¿A quién de los que estamos aquí
que tenemos un trabajo para el Señor que estamos haciendo en un ministerio. Aquí a nosotros nos han dado unos chicotazos por servirle a Dios. ¿A quién de nosotros nos ha golpeado? Nadie de los que estamos aquí. Pero aún así, mire cómo le servimos a Dios. Si hubiera gente responsable y agradecida, en estas bancas no cabría la gente, ya hubiéramos de haber agarrado otro lugar. Pero ahí le va la buena. ¿Está listo? Muchas de las veces la gente se va porque no mira un compromiso en los que están enfrente. Mira irregularidad en las personas que están al frente. En una ocasión, una persona llegó aquí y me dice, ¿dónde está fulano? Le digo, pues no vino. Dice, pues ese fue el que me invitó, él debería de estar aquí. Así me dijo el alma. Y yo me quedé callado, no le dije nada. O sea, dijo una gran verdad. Imagínense el ejemplo que nosotros podemos llegar a hacer. Y esa persona ya no volvió. Ya no se volvió a parar aquí porque la persona que lo invitó y raramente viene a este lugar. Eso es lo que la gente percibe. Eso es lo que la gente percibe que viene de afuera. Entonces lo que leímos en el libro de Lucas, hermano, regresando un poquito, ahí terminamos. En el 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Aquí es donde entra, donde para la siguiente enseñanza, hermano, es donde va a entrar el carácter, porque vamos a hablar del carácter de las personas que estamos trabajando en alguna área. Porque eso es muy importante, hermano, muy importante, el carácter de la persona que está ministrando en alguna área en las cosas de Dios. Porque aquí vamos a mirar, dice la palabra de Dios, que ellos se callaron, se quedaron callados. Si usted y yo, hermano, si usted y yo obramos con justicia, hablamos la palabra correctamente, no andamos por las ramas, ni escondiéndonos, ni quitándole, ni le poniéndole, sino hablamos lo que está establecido, no hay nadie que vaya a poder venir a reclamarnos a nosotros. No es porque nosotros le vamos a callar la boca a alguien, es porque la palabra no le va a permitir hablar. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio de la persona habla. El testimonio de la persona habla, la vida de la persona habla por sí misma. Dios mismo está dando testimonio de la persona, y aquellos que quieren venir muchas de las veces a burlarse de ti o a tentarte o ponerte una trampa, se van a venir quedando callados. ¿Por qué? Porque Dios está con los que con Él están. Él no va a dejar a ninguno de sus siervos avergonzados si usted trabaja correctamente. Pero si yo y usted trabajamos y somos corruptos, en cualquier lugar o en el lugar menos pensado, la hora menos pensada, vamos a ser avergonzados. Entonces si usted se va diciendo en este día, bueno, pues yo no tengo la responsabilidad que tiene el pastor ni el ministro ahí. La palabra de Dios dice que somos responsables todos de lo que hemos recibido. Lo que estamos tratando, hermano, de enseñar es que, mire, no hagamos difíciles las cosas, no hagamos no le hagamos la carga más pesada al siervo que Dios ha puesto en el lugar donde estamos. No nos convirtamos en una carga para la persona que está llevando la obra de Dios. En vez de hacer eso, ¿por qué, hermano, no le invito, por qué no trabajamos en la área que Dios nos ha puesto? Y le aseguro que le vamos a hacer una bendición grande al mayordomo que tenemos aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento usted va a estar en un lugar y usted va a sentir la carga de aquellas personas que tiene a su lado y no lo apoyan, o no quieren obedecer, o no quieren sujetarse a la palabra de Dios. En este tiempo, hermano, en este momento y en este lugar, aquí no se les da órdenes a nadie.
Aquí se les invita nada más a que no se sujeten a nosotros. Sujétense a la palabra de Dios. Si ustedes están sujetos a la palabra de Dios, si yo estoy sujeto a la palabra de Dios, va a ser fácil, hermano, discernir si el pastor me está invitando a hacer algo que es incorrecto o me está invitando a hacer algo que es para mi crecimiento espiritual. Amén. Así es de que el Señor, hermano, al Señor lo quisieron tentar, al Señor lo quisieron probar, pero dice la palabra que el Señor le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que usted y yo sabemos que cuando no estamos rectamente y no estamos funcionando de manera adecuada en el servicio a Dios, sabemos que le estamos dando más al César que a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Le dice al pueblo, le dice, yo sé que tienen que pagar tributos. Paguen sus tributos, es lo que le corresponde al César. Pero cuando dice lo que es de Dios, es de Dios. Cuando dice lo que es de Dios, hermano, no se está refiriendo a la moneda que le estaban presentando. Lo que es de Dios, hermano, es grande. Lo que es de Dios no se compara a lo terrenal. Porque muchas de las veces, no, pues es que ya trabajé, voy al servicio. Cuando Dios te dice, dale a César lo que es del César, o sea, trabaja. Parte de lo que estás pidiendo aquí en el mundo. Lo que es de Dios es de Dios. Oh, es que ya vine a la iglesia. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es que vengas a este lugar y no vengas a calentar el banco. Que vengas a alabar a Dios, que vengas a glorificar a Dios. Que vengas a servirle a Dios con todo tu corazón. Eso es lo que le pertenece a Dios. Pero muchas de las veces el César, hermano, nos ha apagado. No alabo porque estoy cansado. No alabo porque estoy desvelado. No alabo porque metí 12 horas. ¿Y qué culpa tiene Dios? Dios te dice, dale al César lo que es del César. A mí me corresponde y lo que me corresponde, dámelo. Amén. Y ahí nos vamos a quedar. Así es de que, recuerde, para la otra enseñanza vamos a hablar del carácter de cada uno de nosotros que ministramos algo en la obra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor. Gloria a Dios. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Es una enseñanza que es una